El Manchester City se autodestruye frente a un Real Madrid que demostró ser claramente superior. Vamos a repasar y analizar todo lo que nos ha dejado este encuentro de ida, disputado en Inglaterra, de los playoffs previos a los octavos de final de la Champions 2024-2025. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Real Madrid acaba de ganar por 2-3 en el Etihad, encarrilando una eliminatoria en la que la realidad es que el resultado dice muchísimas menos cosas de lo que hemos visto en un encuentro que deja muy claro que el Real Madrid ahora mismo es un equipo netamente superior a un Manchester City que está protagonizando uno de los derrumbes, uno de los colapsos, uno de las caídas más pronunciadas que yo creo que hemos visto jamás en la historia del fútbol. Un equipo que venía siendo de los mejores del mundo junto al conjunto blanco desde hace ya bastantes temporadas, que ha protagonizado esos grandes duelos frente al conjunto merengue, ¿no?, en Champions en las últimas campañas, con esos 3 enfrentamientos previos que siempre habían dejado como vencedor al que había terminado siendo el campeón de la Champions League. Y hoy la verdad es que el conjunto de Pep Guardiola ha vuelto a demostrar que incluso ha sido peor de lo que esperábamos, de un equipo que ha bajado muchísimo su nivel, de un equipo que debido a la lesión de Rodrigo y también al resto de lesiones ha entrado en un bucle de autodestrucción imposible de entender, un equipo que cuando va ganando no deja de cometer errores y un equipo que ahora mismo es incapaz de acercarse a la portería rival sin tener el miedo de que le va a terminar pasando factura y le van a terminar creando peligro. Hoy incluso ha sido peor de lo que esperábamos por parte de un Manchester City que cuando lo tenía todo a favor con el tanto del 2-1 después del doblete de Haaland, cuando parecía que tenía el partido controlado, cuando el Real Madrid había bajado un poquito las revoluciones en el tramo final, ha terminado cometiendo 2 errores gravísimos, con un protagonista sin duda, con un Ederson que ha tirado por la ventana, hay que decirlo claro, el trabajo que había hecho su equipo, con las 2 primeras acciones principalmente, con lo que ha hecho contra Mbappé, con lo que ha hecho también frente a Brahim y sacando toda el agua del vaso con el último gol en el que también ha medido mal un guardameta brasileño que hoy ha completado una actuación absolutamente terrible, facilitándole la labor a un Real Madrid que ha demostrado tanto por juego como por ocasiones que ahora mismo es muy superior al conjunto de Ancelotti, que sigue para mí muy lejos de ser uno de los mejores equipos del mundo, que sigue muy lejos de ser uno de los favoritos o candidatos a ganar esta Liga de Campeones, pero que está también muy muy por delante de un Manchester City que, vuelvo a repetirlo, está protagonizando uno de los derrumbes, uno de los colapsos más increíbles que se han visto jamás en la historia del fútbol. El Real Madrid, yo sinceramente creo que hoy ha sentenciado completamente la eliminatoria, pese a que el resultado diga que no, pese a que enfrente está un Haaland que hoy por primera vez le ha marcado goles al Real Madrid en partido de Champions. La realidad es que las sensaciones, la superioridad que ha mostrado el conjunto blanco en el juego, también en cuanto a las ocasiones, a mí me hace pensar que esta eliminatoria está totalmente finiquitada para un partido de vuelta que se va a disputar en el Bernabéu y en el que el Real Madrid obviamente va a dar una mejor versión y en la que el Manchester City creo que es bastante posible que dé una versión incluso peor, menos competitiva de lo que hemos visto hoy, y eso que es muy difícil porque el conjunto de Pep Guardiola y algunos de sus futbolistas, me estoy refiriendo principalmente a Kevin De Bruyne, nos han dejado una imagen no solo preocupante, sino que nos demuestra la realidad de un equipo que ahora mismo no tiene la confianza, no tiene ni la moral mínima para competir encuentros, para afrontar alguna duda, para afrontar algún problema. El Manchester City se derrumba y hoy el Real Madrid lo ha terminado aprovechando en un encuentro en el que, repito, ha sido claramente superior tanto en el juego como en las ocasiones, pero en el que la realidad, también hay que decirlo, es que iba perdiendo en el minuto 80 y largos de partido después de ese error grave de Ceballos que terminó convirtiendo a Haaland en el tanto del 2-1. Remontada con ayuda de Ederson para un Real Madrid que para mí ha dejado
totalmente encaminada y sentenciada su eliminatoria de estos playoffs previos a los octavos de final, sabiendo ya el conjunto blanco que le puede esperar entre dos equipos, pero que tiene en el horizonte al Atlético de Madrid. Así de dura ha sido la realidad de una victoria o de una derrota, mejor dicho, por la mínima del Manchester City, pero ahora que vemos realmente que es imposible que pueda remontar en el Santiago Bernabéu a un Real Madrid que ha demostrado ser claramente mejor equipo. Dicho esto, vamos a repasar como siempre el encuentro, vamos a analizar algunos detalles, cómo ha ido cambiando con el transcurrir de los minutos y con los momentos clave del partido, cómo ha ido cambiando el desarrollo del encuentro. Pero antes, como siempre, le echamos un vistazo a las alineaciones. No ha habido sorpresa por parte del Real Madrid. Fede Valverde jugaba como lateral derecho, pese a esa prueba, ¿no?, que había hecho el bueno de Carlo Ancelotti en las horas previas, en los últimos días, probando a Ferland Mendy en el lateral derecho y a Fran García en el lateral izquierdo. No había pruebas. Tchouaméni, Asensio en el centro de la defensa, con Camavinga jugando como pareja de Ceballos. Arriba sus cuatro fantásticos, Rodrigo, Bellingham, Vinicius y el bueno de Mbappé. En el Manchester City sí que había muchas novedades, incluso, bueno, pues había que ver cómo se colocaban de forma precisa cuando ha salido la alineación del conjunto inglés, porque veíamos a Kanji, a que yo sospechaba que el holandés incluso podía jugar como lateral derecho, teniendo en cuenta que es con muchísima diferencia el defensor más preparado y el mejor para defender ante extremos como los que tiene el Real Madrid, pero el holandés se mantenía como central izquierdo, dando sentido también. Luego hemos visto comenzar el partido y tenía todo en sentido para la colocación o para lo que quería hacer Guardiola, que Akanji fuese el lateral derecho en fase defensiva, Guardiola también obviamente manteniendo su posición habitual en izquierda, Stones como pivote, reemplazando a un Kovacic que, bueno, pues no viene teniendo una buena temporada, pero que de momento estaba siendo absolutamente indiscutible. De Bruyne y Bernardo por dentro, Grealish y Savinho, el brasileño jugando a pierna cambiada, algo que esta temporada, donde esta temporada ha demostrado que se ha quedado muy corto, después ha tenido que cambiar de banda debido a la lesión del futbolista inglés. Y arriba, el hombre que se tenía que redimir, el hombre que tenía que dejar atrás muchas críticas, los problemas que había tenido anteriormente, el bueno de Erling Braut Haaland, en un encuentro que ha comenzado con el Real Madrid yendo a presionar arriba al Manchester City, con Carlo Ancelotti dándose cuenta, ¿no?, de las tremendas dificultades que tiene el conjunto de Pep Guardiola en todas las fases del juego, y la realidad que esa presión, esa agresividad, esa energía con la que ha salido el conjunto blanco ya han comenzado a marcar el encuentro, porque hemos visto a Manchester City, que intentaba salir desde atrás, pero que lo hacía de una forma totalmente insegura, que intentaba tener el balón, que a través de ese árbol de Navidad tan claro diseñado desde la pizarra de Pep Guardiola, no quería asumir ningún riesgo, quería llevarle el balón lo antes posible y lo más rápido posible sin, asumir ningún riesgo a sus extremos, para poder comenzar a jugar en campo rival. Por eso directamente desde Ake y desde Rubén Díaz intentaban buscar tanto a Grealish como a Savinho, intentando no pasar en ningún momento por el centro del campo, intentando que Stones, que Akanji y que Guardiola, que estaban jugando, como un tridente de centrocampistas, no tuviesen que participar en esa construcción del juego, para evitar todo tipo de riesgos, para alejar lo más rápido posible y de la forma más sencilla posible, sin tomar ningún riesgo, el balón de su área, ¿no? Llevarlo lo más rápido posible al campo rival, y a partir de ahí intentar instalarse, intentar minimizar y reducir a un Real Madrid que ha salido con esa energía, con esa intensidad, con esa determinación también, en una presión que yo creo que los primeros 15-20 minutos claramente ha funcionado, que ha permitido a los de Carlo Ancelotti mostrar ya de inicio esa superioridad y esas dudas iniciales de un Manchester City que no se sentía cómodo, que no estaba pudiendo ejecutar el plan que tenía en su cabeza el bueno de Pep Guardiola, intentando jugar mucho en campo rival sin asumir riesgos, pero la realidad es que esas pérdidas de balón que ha tenido el conjunto inglés le han dado al Real Madrid la capacidad también de sentirse cómodo, de bajar el ritmo del encuentro, de poder salir jugando desde atrás y ya en los primeros minutos tener una acción bastante clara, con un disparo cruzado de Kylian Mbappé en el minuto 11, después de una salida de presión de Bellingham, después el caño espectacular de Vinicius, con el pase al espacio del brasileño para el francés, y ahí Mbappé, que no podía aprovechar
aprovechar esa primera acción importante de peligro para un Real Madrid que ya estaba dejando claro que bueno, pues la realidad es que estaba siendo superior desde el inicio a un Manchester City que transmitía todas las dudas del mundo. Y un minuto después ha terminado llegando esa acción clarísima, ¿no?, de un Ferland Mendy que ha incluso podido meterse en el área pequeña, que ha tenido todo el tiempo del mundo y que se ha terminado chocando con la pierna de un Nathan Ake, que en una acción heroica, pero favorecida por el muy mal disparo del francés, ha terminado evitando lo que podía haber sido el 0-1 y el comienzo, bueno, pues de una goleada que podría haber sido absolutamente tremenda, ¿no?, teniendo en cuenta lo que sabemos o lo que sabíamos ya del colapso del Manchester City, de esos problemas que tiene cuando encaja goles y de las dudas que le generan ese tipo de acciones. La realidad es que el Real Madrid en esos primeros 15 minutos ya había podido marcar gol, ha tenido 3 acciones prácticamente consecutivas muy claras, obviamente la más importante esta de Ferland Mendy. El Manchester City es cierto que, bueno, pues ha tenido una acción de Savinho, ¿no?, en un rechace de un córner que le podía haber servido para coger un poquito de aire, pero la realidad es que ese tramo inicial ha sido totalmente de los de Carlo Ancelotti, hasta que ha llegado en una de las pocas acciones en las que el Manchester City ha sido capaz de aprovechar la presión alta del Real Madrid para hacer daño, para aprovechar esos espacios que se generaban a la espalda de la defensa del conjunto blanco. Ahí, en esa acción en banda derecha, Grealish era el jugador que recibía, que tenía tiempo para pensar, levantaba la cabeza y encontraba el desmarque de un Joško Gvardiol, que ha sido de nuevo uno de los grandes protagonistas en el área rival debido a sus llegadas, debido a sus rupturas desde atrás y con esa calma dentro del área que tiene siempre el jugador el balcánico, dejándosela de pecho a un Haaland que ya en el minuto 19 se quitaba de encima todo un gran peso, que marcaba por primera vez al conjunto blanco, que batía a Thibaut Courtois y que ponía por delante a un Manchester City que no lo estaba mereciendo, que estaba siendo peor que el Real Madrid, que estaba dando unas sensaciones muy pobres con balón, también sin él, y que, bueno, pues por momentos incluso parecía que estaba con todas las dudas del mundo, que no quería asumir ningún riesgo y que encontraba premio en su primer acercamiento muy importante en el encuentro. Marcaba Haaland, el Real Madrid comenzaba a acusar el golpe. De nuevo también vemos a un Real Madrid, bueno, pues que cuando encaja, cuando le dan un puñetazo, se queda groggy, ¿no? Se queda pensando, se queda dudando de lo que tiene que hacer. Contraste total con lo que venía siendo el Real Madrid, no solo en Champions League, sino también en el resto de competiciones, ¿no? Recibía un gol, le daba igual, seguía al nivel que tenía antes de recibirlo, o incluso lo elevaba, ¿no?, de esa rabia, de esas ganas de remontar, de darle la vuelta a la situación. Yo creo que hoy hemos vuelto a ver un Real Madrid que ha acusado el golpe, como viene siendo habitual esta temporada, en contraste total con las anteriores. El Real Madrid, yo creo que ha vivido seguramente sus peores minutos del partido a partir de ese tanto de Haaland. Es cierto que Vinicius, en una acción más bien individual, ha terminado disparando al larguero, pero yo he visto a un Real Madrid que ha comenzado, sobre todo a partir del minuto 30, a no tener ninguna capacidad de mantener el balón. Por primera vez en el encuentro hemos visto al Manchester City perdiendo el balón y recuperándolo los 5 o 6 segundos siguientes a su pérdida de balón. Un Real Madrid que ya no encontraba salida, que buscaba siempre el balón largo, que no se quedaba ninguna segunda acción. Ahí hemos visto los mejores momentos del partido de un Manchester City que daba la sensación de que tenía ahora sí controlada la capacidad de transitar, de correr del conjunto blanco, y que podía comenzar a pensar en encontrar a un Phil Foden que ya tenía que haber aparecido en el encuentro debido a la lesión de Grealish, el cambio de banda entre Savinho y Foden, pensando también que podía ser el momento para que Bernardo Silva y que De Bruyne desde esa zona de la media punta generaran peligro, embotellasen al Real Madrid, pero es que ni siquiera en ese tramo el conjunto inglés ha conseguido, ¿no?, dejar totalmente encerrado en su área a un Real Madrid que podía tener, que todos pensamos que podía tener muchos problemas en la defensa de los centros laterales, pero es que el Manchester City ha sido incapaz de llevar el partido a ese escenario, incluso en esos momentos de muchas dudas del Real Madrid. Por lo tanto, Haaland no ha podido tampoco imponerse, no ha podido tener duelos dentro del área contra Tchouaméni y Asensio, ni siquiera en esos mejores minutos del Manchester City y en los peores del Real Madrid.
¿Cuándo ha cambiado esta situación? ¿Cuándo ha cambiado este tramo del partido? ¿Cuándo ha girado el encuentro? Bueno, pues de nuevo debido a uno de los numerosos errores que está cometiendo el Manchester City, errores no forzados, en un balón largo del conjunto blanco, un error en un control de Nathan Ake, ha cambiado los últimos minutos de la primera parte y ha devuelto bueno, pues esa seguridad en sí mismo, esa determinación, esa agresividad, esa intensidad, esa superioridad en el juego para un Real Madrid que en los últimos minutos ya de la primera parte ha dejado la sensación de que iba a empatar justo antes del descanso, con un disparo desde la frontal de Mbappé, con un disparo también en una acción bastante clara dentro del área del propio futbolista francés, que ha tenido ya en los primeros 45 minutos situaciones con la claridad y por el número también de ellas suficientes como para haber anotado. No lo ha podido hacer y para mí al descanso, sin duda, tengo que decirlo así, era uno de los señalados del encuentro, porque yo lo dije en la previa, Kylian Mbappé no podía, o sea, los atacantes de ambos equipos no tenían excusas para no marcar la diferencia en esta eliminatoria debido al mal nivel de las defensas de los equipos rivales. Mbappé se estaba encontrando una defensa mala delante, un equipo débil claramente, con muchísima endeblez, y el francés estaba siendo totalmente incapaz de marcar la diferencia en el día D a la hora H. Esa superioridad del conjunto blanco en los segundos 45 minutos se ha visto desde el inicio. Un Real Madrid que de nuevo ha salido a presionar, ha salido a querer buscar arriba al conjunto rival, con un Manchester City que debido a un problema físico de Akanji ha visto ya como Rico Lewis tenía que entrar al descanso, metía al futbolista inglés, más débil incluso en el aspecto defensivo que el suizo, pero que le podía dar más cosas con balón al conjunto de Pep Guardiola, que ha sido, bueno, pues de nuevo incapaz de imponer su juego, incapaz de hacer retroceder a un Real Madrid que se estaba sintiendo cómodo, que veía como en algunas ocasiones determinadas bueno, pues Haaland retaba en velocidad a Asensio, y ahí el canterano del conjunto blanco ha estado muy seguro en todas esas acciones defensivas, dejando bueno, pues clara la sensación de que Kevin De Bruyne, bueno, pues está viviendo una temporada absolutamente aciaga, en la que ni hace jugar, ni asiste, ni corre ni siquiera, porque el esfuerzo defensivo que ha hecho el belga hoy ha sido absolutamente nulo, en contraste con otros jugadores que pueden estar más o bien acertados, más o menos acertados, pero que se lo dejan todo en el campo. Por ejemplo, Bernardo Silva, ¿no? Que no ha aportado con balón nada especial, nada positivo, podríamos decir, pero que sabemos que es un jugador que tiene esa agresividad, que tiene esa competitividad cuando no tiene el balón. Así que el portugués muy por encima del nivel de un Kevin De Bruyne, que en esa segunda parte ha dejado incluso peores sensaciones que en la primera, ¿no? Ante un Real Madrid que estaba dominando el juego, que estaba teniendo el balón y que siempre daba la sensación de que bueno, pues si en cuanto hubiese una combinación entre dos futbolistas, se podía plantar delante de la portería de Ederson con muchísima facilidad. Han llegado después de un disparo al larguero de Haaland en una acción bueno, pues desviada por Camavinga, han llegado esas acciones muy claras, con Mbappé quedándose delante de Ederson y no pudiendo, ¿no? Batir al guardameta brasileño. También otra acción de Jude Bellingham, hasta que ha llegado, ¿no? esa acción terrible en una falta, en un rechace, en el que Ceballos, eso sí, hay que decirlo, le mete o le pone una gran asistencia al francés, y en el que Ederson, bueno, pues hace su primera acción absolutamente incomprensible del partido, dándole toda la ventaja a Kylian Mbappé, que rechaza, o que remata, mejor dicho, con la tibia, con la rodilla, y se encuentra que el brasileño, impresionado por su presencia en el área, estaba saltando hacia el otro palo, y bueno, pues ese balón manso se mete en la portería y le permite a un Real Madrid que estaba siendo superior y que estaba mereciendo por ocasiones el empate, conseguirlo. Y bueno, pues yo creo que también liberando a un Kylian Mbappé que había fallado ocasiones más que claras en la primera parte, y que no tenía excusa para no marcar la diferencia en este partido de ida frente a Manchester City, con tantísimos problemas. La realidad es que, bueno, pues Pep Guardiola estaba viendo como la posesión de su equipo era totalmente intrascendente, ha hecho cambios, ha metido a Kovacic por Nathan Ake, retrasando la posición de John Stones, pero el Real Madrid no ha seguido con esa creencia de que iba a ganar el partido. Yo creo que el mensaje de Carlo Ancelotti al descanso ha sido: estos tíos están muertos, vamos a seguir, porque les vamos a ganar, les vamos a remontar, ¿no? Esa es la sensación que a mí me ha
ha dado el Real Madrid desde el inicio de una segunda parte, donde ha demostrado constantemente que ha sido mejor. Le ha faltado esa puntería, ¿no?, para aprovecharlo antes, para haber anotado algún tanto más. Ahora sí, lo he dicho mal antes, ha llegado esa acción de mano a mano de Bellingham en el minuto 66, que ha sacado un Ederson, bueno, pues que había combinado grandes acciones con ese gran error en el tanto del 1-1. La realidad es que el Manchester City, a partir de, yo creo que del minuto 70 más o menos, sí que ha comenzado a dejar la sensación de que estaba un poquito mejor, que estaba comenzando a igualar el encuentro, estaba pudiendo circular un poquito más el balón, llevándole el esférico a Foden, llevándole el balón también a Savinho en banda izquierda, pero repito, sin poder generar algo parecido a una lluvia de centros, a una lluvia de acciones que podían obligar a Asensio y a Tchouaméni a tener que chocar, a tener que tener un duelo dentro del área con Erling Braut Haaland, porque el Manchester City, como os digo, es que no ha sido capaz ni en sus mejores tramos del partido de generar eso, ¿no?, de llevar el partido a esa situación que podía haber puesto en muchísimos problemas a una defensa del conjunto blanco, que ya sabemos que viene sufriendo mucho en los centros laterales y que lo podía haber hecho incluso aún más frente al futbolista noruego, y con la confianza que él tenía después de haber anotado el tanto inicial del partido. Llegaba ese tramo en el que el Real Madrid, bueno, pues había dejado de controlar tantas cosas, en el que estaba viviendo un poquito más en campo propio con el tanto del 1-1, hasta que ha llegado, ¿no?, esa acción, ese error de Dani Ceballos. Es cierto, después de una muy buena circulación del Manchester City, el balón que viene de izquierda, creo que es Kovacic el que conecta por dentro con Rico Lewis, con una acción rápida abre, rodeado de jugadores, a Phil Foden en banda izquierda, el inglés Karamendi se mete hacia adentro, y Dani Ceballos, que bueno, pues llega tarde, calcula, mide muy mal y termina arrollando al canterano del Manchester City, aprovechándolo un Erling Braut Haaland, que no solo le marcaba uno al Real Madrid, sino que le anotaba dos en su cuarto partido contra los merengues. Ahí la sensación, ¿no?, es que el Manchester City iba a ser capaz de llevarse el partido, bueno, pues haciendo pocos méritos, o bueno, pues sin haber demostrado un gran nivel, ¿no?, lo que hablaba también bastante mal del Real Madrid, ¿no?, de tenerse un Manchester City, un equipo que se está mostrando que tiene tantas dudas, tantos problemas con balón, sin balón, y aún así te está ganando. Esto obviamente hablaba bastante mal del Real Madrid, de su capacidad para ganar este partido, donde había tenido ocasiones más que suficientes, pero ahí es cuando ha llegado la autodestrucción definitiva de un Manchester City, que con, bueno, pues la entrada de diferentes jugadores, entraba Marmoush, entraba también Gundogan, se marchaba De Bruyne, se marchaba también Savinho, entraba Brahim por Rodrigo, ha terminado llegando esa autodestrucción total de un Manchester City que cuando siente que el aire le está rozando la cara, bueno, pues no tiene respuesta, se queda totalmente cao y comete unos errores no forzados absolutamente increíbles, como el que ha cometido Ederson en ese doble error gravísimo en la acción del 2-2, el balón de saque largo muy mal hacia adelante, el Real Madrid que monta una especie de transición, una especie de contra que termina convirtiéndose en el remate a placer dentro del área pequeña prácticamente del ex del Manchester City, De Bruyne que ponía en el minuto 86 el tanto del 2-2, y pasado unos minutos una acción entre Kovacic, creo que es Rubén Díaz o Guardiol, que termina en un remate dentro del área a placer de un Jude Bellingham, que también con su tanto, bueno, pues yo creo que ha maquillado un poquito un mal partido por su parte, un partido en el que de nuevo ha vuelto a tener que hacer mucho trabajo defensivo en el sector izquierdo, y en el que se demuestra, como ya vimos al inicio de la temporada, que cuando el inglés tiene que hacer ese esfuerzo, no solo en defensa, sino también el esfuerzo de después llegar a la media punta, le cuesta muchísimo, y sus partidos con este tipo de trabajo suelen ser peores. En la segunda parte es cierto que ha estado mejor, también porque Ancelotti le ha permitido estar más en la zona de la media punta y llevar a Vinicius más al sector izquierdo. Es cierto que ahí el inglés ha mejorado, pero yo creo que en general su partido ha sido bastante flojo. Ha anotado, le ha dado la victoria a un Real Madrid que yo creo que con este 2-3 sinceramente ha sentenciado la eliminatoria, porque el Manchester City está viviendo un momento de dudas, en el que duda de absolutamente todo. Parece que los jugadores ni siquiera saben cómo se llaman en este momento, y eso puede estar relacionado con el estado de forma, pero yo creo que tiene que ver también con el tema de la confianza,
de la confianza en sí mismo de los jugadores y también la confianza con sus compañeros, que no dejan de fallar, que no dejan de cometer errores gravísimos, y por lo tanto el nivel del equipo se resiente muchísimo porque no hay, bueno, pues no hay confianza entre ellos, y cuando no tienes esto es prácticamente imposible competir. Hoy el Manchester City nos ha demostrado incluso que ha jugado peor de lo que esperábamos. Los presagios no eran buenos por parte del conjunto inglés, y los de Guardiola han demostrado que incluso pueden estar aún peor. El Real Madrid lo ha aprovechado. El Real Madrid, para mí, ha dado un paso de gigante hacia los octavos de final, donde ya sabéis que podría incluso enfrentarse al Atlético de Madrid. Pase lo que pase con esta eliminatoria y con el resto en los encuentros de vuelta, y también en lo que nos queda en los últimos duelos de ida de este playoff previo a los octavos de final, lo viviremos aquí al detalle con mucho análisis en el canal. Os espero en el próximo vídeo. Gracias por verlo.